Buenas noches, pues es inevitable hablar de lo ocurrido el jueves pasado en la ciudad de Culiacán. Es inevitable a pesar de que hemos escuchado ya demasiadas opiniones. Es inevitable a pesar del ruido mediático. Es inevitable porque al final de cuentas es necesario en los medios realizar una reflexión profunda sobre estos hechos. Y para ello, pues con este propósito, quiero compartir con ustedes una serie de preguntas que me parecen fundamentales para entender lo que ocurrió, para darle un contexto a esta realidad. Lo primero que hay que preguntarse es precisamente en qué contexto político ocurrieron estos hechos. Una pregunta más: ¿quién decidió realizar el operativo que se llevó a cabo en la zona de Tres Ríos el jueves pasado? ¿Por el escritorio de qué mandos militares pasó? ¿Quién o quiénes dilataron la expedición de la orden de cateo para ingresar al domicilio donde se encontraba Ovidio Guzmán? Una pregunta más: ¿quién planeó y decidió realizar un operativo de esta magnitud en una zona habitacional, comercial, a las 3 de la tarde, con una evidente carencia de estrategia? Más preguntas. Si la dimensión económica del mercado de la droga en Estados Unidos es enorme, ¿qué tan importante es su dimensión y su influencia política? ¿Qué tan grande es la influencia política de la industria armamentista en el actual gobierno de Estados Unidos? Más preguntas. ¿Quién dejó crecer al monstruo de los imperios criminales del narcotráfico en México y quién se beneficia de sus grandes negocios? Más preguntas. ¿Qué tan importante es mantener un país convulso por la violencia para el control político? ¿A quién beneficia políticamente lo ocurrido y sus secuelas? Y para concluir, una pregunta que nos parece fundamental: ¿cuáles son los retos de una estrategia planteada por el gobierno mexicano actual para enfrentar esta realidad de los imperios del narcotráfico más allá de la guerra? Nos encontramos la próxima ocasión aquí en 21 Noticias.